Muy buenas tardes y les damos la bienvenida a Otoño Literario. A todas las personas que nos acompañáis, de verdad es un placer siempre coincidir en los espacios para la cultura, para la libertad, para la democracia. Hacerlo con compañeros de corporación que tienen a bien sumarse esta tarde, con tantos amigos y amigas de las letras. Y de manera muy especial y con permiso de mi querido Antonio Puente Mayor, dirigirme a Víctor del Árbol, que ya puedo decirlo, es amigo de La Rinconada, repite, esta es, si no me equivoco, la tercera vez que se desplaza a nuestra localidad y es un escritor realmente admirado por muchas razones. Es un gran seductor de la palabra en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todas las obras que tiene a bien escribir, ¿no? Pero además, por muchas razones, como decía, también en La Rinconada lo consideramos nuestro caballero de la Orden de las Artes y de las Letras, porque nos ha ayudado a sembrar cultura y hacerlo con la gente joven en ese proyecto semilla que se llama Estación de las Letras. Y también hay que decirlo porque estamos a las puertas del Día Mundial de las Bibliotecas Públicas, que va a tener lugar en todo el mundo el día 24 de octubre, y él es un firme defensor de los libros en general y de las bibliotecas también como lugar, como hogar, como espacio de seguridad y, sin duda, como una instalación, un marco, un templo, creo, de la libertad y de la democracia en sí misma, que no solo nos permite el encuentro con muchas historias y con un permanente aprendizaje, sino también con nosotros mismos. Quizá la biblioteca también es una oportunidad para encontrarnos con lo mejor que llevamos dentro, ¿no? Y seguro que a lo largo de la conversación algo se podrá desvelar en ese sentido. Quiero saludar a Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara, que se encuentra con nosotros a pesar de sus problemáticas con algunas compañías aéreas, ¿no? Como te hemos podido escuchar o leer en este caso en LinkedIn. Ya nos contará. Y bromas aparte, saludarle porque sé que ha hecho un esfuerzo importante con 4 aviones, creo, hoy para poder estar aquí. Eso demuestra el interés que tiene para con todo lo que se hace en La Rinconada, su pueblo, y le reconozco también su labor como mentor del programa Estación de las Letras y todo lo que nos está ayudando de manera muy concreta con los colegios y con los centros educativos. Y nada es casual, decía, porque a Víctor lo hallamos, al autor y a la persona, en una biblioteca pública, la ubicada en nuestra hacienda Santa Cruz. Un lugar donde ocurren cosas mágicas, un lugar identitario. Saben que celebramos el centenario de San José por sus raíces, por su proximidad al tren, por su vínculo con aquella fábrica azucarera que marcó la vida de tantos obreros y de tantas generaciones de familias trabajadoras en nuestro pueblo. Es una joya, de verdad, para este municipio que construye cultura, que construye ciudadanía, que fue rehabilitada por albañiles y peones de obras que habían perdido su empleo, curiosamente, Víctor, tras la crisis del año 2008. Aquella crisis que devoró gran parte del mundo desde el punto de vista de la caída del sector financiero y que se cebó de manera salvaje, brutalmente salvaje, en España. Por eso decía que nada es casual y allí lo descubrimos en un edificio que nos llevó a reinventarnos en una etapa ciertamente dura desde la cultura, a no rendirnos en una época que nos abocaba, si no hacíamos nada, a la más absoluta miseria y no queríamos quedarnos de brazos cruzados. Y aquella hacienda y su biblioteca son un emblema, sin duda, porque permitieron en aquellos años tan duros que mucha gente saliera adelante, también en este pueblo, gente del sector de la construcción fundamentalmente, que se había quedado parada, como decía,
a través de ese gran escudo social y cultural que movilizamos a través de planes de empleo, de inversión, realmente históricos en este pueblo, porque fueron millones de euros movilizados a través de la cultura. A mí aún me emociona cuando acude gente a alguno de los espectáculos en la Hacienda Santa Cruz y nos dice aquello de delegada, esto lo levanté yo con mis propias manos. Es decir, es un edificio que la gente siente como suyo en una etapa o desde una etapa especialmente vinculada a tiempos de no rendirnos. El año que viene, 2025, vamos a celebrar el Año de los Machados. Les recomiendo, por cierto, la exposición que puede visitarse estos días en la antigua Artillería, en Sevilla. Pero también vamos a celebrar la primera década de esa Hacienda Santa Cruz reconvertida en biblioteca pública. E insisto, nada es casual, porque Víctor, aquel escritor que nos hablaba hace unos años en la biblioteca de la Hacienda, después fue pregonero en el marco de un pacto por las letras, ya en plena pandemia, en otra crisis, despertando la curiosidad de los jóvenes estudiantes, del profesorado a los que tenía verdaderamente embelesados con su propia biografía, que, como nos decía Antonio en la puerta hace un rato, es también digna de una novela, o quizá de una saga, porque no sé yo si una novela pues daría lógicamente para recoger todas las vivencias de Víctor del Árbol. Por eso pensábamos que para conmemorar el 24 de octubre, el Día Mundial de las Bibliotecas, pues había dos grandes referentes. Una mujer, Irene Vallejo, y su obra El infinito en un junco, que también estuvo con nosotros hace unos años, y desde luego Víctor, que no ha ocultado nunca que superó importantes limitaciones en su infancia, extrema pobreza en el barrio de Torre Baró, en Barcelona. Nos contó que su madre lo dejaba en la biblioteca pública mientras trabajaba, que aprendió a vivir en el seno de una biblioteca. Allí surgió su pasión por los libros o su pasión por la vida. Encontró un hogar, encontró la seguridad, encontró un silencioso aprendizaje a través de la lectura e inició su Ilíada infantil y su periplo de viajes por éxito y fracaso, porque de los fracasos también se aprende y sin duda uno se levanta, y de los fracasos, leyendo, aprendió a vivir y aprendió a disfrutar fracasando, viviendo y levantándose. Con lo cual, a mí me parece realmente bonito el poder hablar con él de muchas cosas, pero sobre todo de no aceptar nunca la palabra rendición, porque es algo que no va tampoco con el carácter del vecino o la vecina de la Rinconada. Es una palabra que no nos gusta, con lo que compartimos esa filosofía de dar pasos siempre adelante. Homenaje en el Día de la Biblioteca Pública, anticipado a los profesionales, a las profesionales que guardan las palabras, que animan, que asesoran, que apoyan, que sanan a través de la lectura, porque los libros deben estar siempre presentes en épocas feroces, dado que contienen buenos antídotos para ensancharnos los pulmones de libertad y de bienestar. Y Víctor, que es un maestro no solo de la novela negra, podemos decir que tiene también una gran historia de amor con las bibliotecas públicas, con lo cual hoy tenía que estar con nosotros. Para seguir explorando el humanismo, la ética, lo auténtico, los sueños, para seguir escuchando la influencia de Sabina en su obra, para saber también que nunca aceptó el no, que fue capaz de soportar, tardar 20 años en publicar una primera obra y otros 10 en ganar el premio Nadal, pero nos encantó cuando nos contó aquella anécdota de que cuando ganó esa noche en la que recibía tantas felicitaciones, quemó literalmente todas las cartas de rechazo que tenía guardadas, aquellas cartas editoriales que habían rechazado su trabajo a lo largo de tantos años. Con lo cual,
con un homenaje a la biblioteca, con un maestro de la palabra y con una persona que comparte con la Rinconada, que no cabe en la vida, la rendición, pues nos parece un momento especial y mágico empezar esta temporada otoño literario, que tiene novedades importantes. Descubrirán nuestros cafés en esa cafetería que va a recrear presentaciones de la creación emergente, con una buena tertulia, con libros que se estrenan. Vamos a hablar de los cuadernos del 27 como otra de las grandes novedades que el otoño deja en la Rinconada. Empezamos un cuatrienio donde cada temporada vamos a llevar a los institutos y a los clubes de lectura un cuaderno del 27, empezando por la generación silenciada, la generación femenina del 27, autoras como María Teresa León, María Zambrano, Luisa Carnés, Rosa Chacel, Concha Méndez, Ernestina de Champorsín o Magda Donato, entre otras. Y así cada año, hasta llegar al 27, iremos hablando de temáticas que son sin duda de interés. Otra de las novedades por las que hemos sido noticia en estos días ha sido la recuperación del certamen para Sevilla Almudena Grandes, que tendrá su cobijo, su lugar en la Rinconada, pero lo hará con personalidad propia, ampliando sus modalidades y compartiendo que la cultura no tiene frontera, y será un honor que Luis García Montero haya aceptado presidir el jurado de este certamen, que, insisto, nunca debió perder la capital, pero que gustosamente, cuando la capital quiera, tendremos ocasión de compartir, porque entendemos que la cultura, insisto, no debe tener fronteras, y Almudena es una figura de una talla universal y tan grande como su apellido. Y dicho todo esto, y con mucha emoción, creo que es el momento de darle la palabra a Antonio Puente Mayor para que dirija una, creo, valiosa tertulia, una magnífica tarde de encuentro con las letras, con alguien que viene a presentarnos su última novela, El tiempo de la fiera, que dice tanto con el momento que vivimos, que está tan vigente y que enlaza perfectamente con ese recorrido en el tiempo que en unos minutos he querido introducirle. Pero permítanme que, además de hacer un guiño, ¿no?, o de mencionar que esta obra pues refleja la ferocidad o la brutalidad de la lucha por el poder en la actualidad, sobre la que tanto hay que escribir y desde luego también hacer, permítame terminar dándole las gracias al caballero Víctor. Caballero Víctor, por no rendirte y por ayudarnos a cultivar la cultura y sobre todo por seguir sembrando libertad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Es un placer, una vez más, estar aquí en La Rinconada, inaugurando además este otoño literario. Es mi estación favorita, el otoño. Yo creo que es la estación de las letras por antonomasia, pero es que La Rinconada además tiene la capacidad de hacer también de las letras la primavera y prácticamente todo el año, ¿no? Es un pueblo muy literario y es un pueblo en el cual es siempre una gozada estar, ¿no? Estar con gente como tú, Víctor, que es un lujo tenerte aquí. Primero, yo como autor, como lector, como persona que te sigue, que te admira, y luego después en un lugar que, bueno, a nivel personal para mí es muy importante, porque mi primer premio de relato en este caso fue aquí en La Rinconada, donde lo recogí, y de manos de Raquel. Así que muchas gracias también a Raquel Vega por esa labor tan importante que hace de divulgar a la literatura y la cultura. Raquel ha comentado, Víctor, que eres caballero de la Orden de las Artes y las Letras, un premio que compartes con Bob Dylan, con Clint Eastwood, con Meryl Streep, con Carmen Maura, con grandes autores, como es el caso de Jorge Luis Borges, Vargas Llosa, José Donoso, Ernesto Sábato. Y yo no me resistía a preguntarte, igual que se les pregunta a los ganadores del Oscar y del Goya dónde colocan el premio, ¿dónde tienes tú la medalla de la Orden? Sí, que te sirva la foto. Bueno, pues primero déjame saludar porque, bueno, buenas
tardes a todos. Creo que algunos ya nos conocemos y para mí es un placer volver a estar aquí. Me han dicho que esto se graba por streaming, lo cual luego quiero que me lo mandéis porque me voy a guardar el discurso de Raquel para cuando me olvide de quién soy y por qué hago lo que hago, pues una inyección de este tipo viene muy bien, así que gracias. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no soy muy admirador de los premios ni de los premiados, porque siempre pienso que los premios son una cosa muy subjetiva y quien te los da, pues bueno, a veces quien los recibe los merece y a veces no, eso depende de quién te lo da, ¿no? Pero en este caso concreto sí que me hace una ilusión muy particular porque tiene que ver precisamente con esos orígenes de los que hablaba Raquel y de los que yo hago bandera siempre, ¿no? No tanto por hacer mitología personal, que eso ya no me interesa, a la edad que tengo ya no me tengo que engañar a mí mismo, ¿no? Pero sí para recordarme de una cosa que para mí es fundamental, y es porque empecé a escribir. Yo empecé a escribir porque creí, siempre sigo creyendo, que lo imposible es posible. Esto no tiene nada que ver con el pensamiento mágico, ¿eh? Esto tiene que ver con el esfuerzo, con la voluntad y con la perseverancia. Y te reconozco que cuando a mí me llaman del Ministerio de Cultura de París, voy a recibir esa medalla que, por cierto, tiene los colores béticos. Lo siento para quien sea sevillano, de Sevilla. Pues mira, yo me emocioné. Fue una ceremonia muy discreta, pero me emocioné mucho porque simboliza esa medalla que la tengo puesta al lado del premio Nadal en mi casa, en un sitio discretito que yo tengo donde tengo los libros, algunos libros muy significativos de mi carrera personal, con algún otro reconocimiento. Cada vez que la miro, pienso, joder, macho, ¿qué te lo iba a decir a ti? Es decir, ¿quién me iba a decir a mí que siendo ese hijo de Torrebaró, que por cierto ahora está muy de moda, ahora todo el mundo lo conoce ese barrio, gracias a una excepcional película que se llama El 47, que si no la habéis visto, os la recomiendo, con un Eduard Fernández extraordinario, al cual llamé para felicitarlo porque me emocionó, porque esa es la historia de mi familia, ¿no? Pues llegar a ese ministerio de cultura y que alguien te ponga como puente transmisor de culturas entre la cultura española, la cultura francesa, para mí simboliza lo que es ser escritor, ¿no? Esa vocación universal de querer contar desde lo pequeño lo grande, de querer contar desde la barriada de donde yo vengo y que se cuenta en El hijo del padre hasta los sentimientos universales o los conflictos universales que yo he llegado a contar pues, antes de los años terribles en Uganda o en este caso en el tiempo de la fiera que recorre medio mundo, ¿no? Creo que para mí ese premio simboliza, porque además no tiene dinero, no tiene caballo, no tiene armaduras, no tiene, o sea, tener un gran caballero, pero ala, venga, vete para tu casa y ya está, ¿no? Pero lo que para mí simboliza realmente es el significado que yo he decidido darle a mi vida como escritor, ¿no? Así que imagínate, si lo tengo en un buen sitio. Maravilloso. Has nombrado El 47, que es una película que se desarrolla en Torrebaró, el barrio donde tú te criaste. Y hay algo que ha impactado mucho a los espectadores, que ha sido las clases en el tranvía. Tú no conociste, creo, esas clases, pero no sé si te habrán contado, porque aquello, bueno, la verdad es que se puede decir que no es ciencia ficción, ¿no? Que no es un argumento de la película ficcional, sino que es algo real, ¿no? Que se vivió. Hasta ese punto llegaba la extrema necesidad en tu barrio. Mira, yo te puedo contar, y vuelvo a decir, ya lejos de la mitología, que yo creo que Torrebaró era, como Paco Candel describió muy bien en su novela, allí donde la ciudad pierde su nombre, ¿no? Por cierto, es un escritor que os recomiendo recuperar, si no lo habéis leído, si lo tenéis en las bibliotecas, porque es un escritor extraordinario que hace de lo pequeño lo grande, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y te puedo decir que Torrebaró era el equivalente a lo que nosotros vemos en las películas o en las favelas, ¿no? Esta favela de Río de Janeiro, por supuesto, mucho menos tumultuosas, mucho más pequeñas, ¿no? Pero que incluso yo recuerdo a mi madre, ¿no? Cuando, hablando de esta película, ¿no? Ella también se ha emocionado mucho, porque claro, yo tenía 10 años cuando eso pasó. Pero mis padres estaban en esa lucha vecinal, ¿no? Y me decía exactamente lo que dice el protagonista de la película, ¿no? Dice, no, es que en Barcelona nos quieren para que vayamos a limpiarles la mierda, con perdón,
y luego que nos vayamos detrás del cerro, porque Torrebaró no se ve. No se ve, está detrás de la montaña, en una vaguada, ¿no? Entonces era como mandar allí a la gente. Tú imagínate lo que era en los años, a finales de los años 70, vivir allí, ver la ciudad abajo, no había alcantarillado, no había alumbrado, no había, por supuesto, no subía el autobús, no había carretera. Entonces, después de muchas reivindicaciones, lo que nos construyeron fue unas escaleras que cruzaban la montaña para bajar a la ciudad, ¿no? Y yo me recuerdo a mí mismo de niño, a oscuras, porque claro, los niños normales iban al colegio, pues se levantaban una hora antes y tal. Nosotros nos teníamos que levantar 2 horas antes, bajar a oscuras, yo con mis 5 hermanos tirando de ellos como si fuéramos una gallina, ¿no? Y hasta el colegio, y luego vuelta a lo mismo por la noche. Pero fíjate lo curioso de esto, que yo no me sentía pobre, que nadie en el barrio se sentía pobre, porque ha dicho una cosa Raquel que a mí me ha emocionado mucho y me ha gustado mucho, y es que a nosotros nos enseñaron desde muy chicos, sin grandes discursos, sin ideología, sino con el hecho de la acción, una cosa muy importante, ¿no? Que yo le traslado siempre a todos mis personajes en toda mi literatura, y es, a mí me tenéis que derrotar, porque yo no me voy a rendir. Ese espíritu se traslada a todo en la vida, ¿no? Yo antes esta tarde le estaba diciendo a un periodista, me estaba hablando de un proyecto que a mí me interesa mucho, que es el de llevar los talleres de escritura a las barriadas difíciles, ¿no? Allí donde los chavales tienen un talento, pero no saben cómo eso se puede convertir en algo real, ¿no? Entonces lo van dejando porque no les da de comer, porque no... Entonces yo lo que quería es llevarlos ahí para demostrarles que eso no es así, ¿no? Que eso no es así, que la circunstancia no determina tu destino, ¿no? Eso es algo que a mí me inculcaron de muy niño, y algo que efectivamente yo aprendí de lo público, ¿eh? Es decir, yo no soy un escritor ideológico, yo soy un escritor humanista, en el sentido de que yo soy un escritor que ha aprendido por la experiencia que la cultura, más allá del sentimiento elitista o más allá del sentimiento del entretenimiento, es un arma pacífica pero transformadora. Y a mí nadie me puede convencer de que eso es un jingle, o de que eso es una metáfora, o de que eso es una imagen romántica, porque yo soy el hecho. Yo soy la prueba viviente de que la cultura pública puede transformar la vida de las personas, ¿no? Eso no significa que sea fácil. Entonces, yo, por ejemplo, esa vocación que yo tengo es de trasladarlo a los chavales que tú tienes un talento, que es un mundo que necesita ser expresado, pero que necesita disciplina, que necesita rigor, que necesita voluntad, que necesita perseverancia. Fíjate, todos esos valores en un mundo que raya la delincuencia, o sea, en lo que raya el mundo de la delincuencia como única salida, como única alternativa, son contraculturales. Es decir, si tú a través de un chaval que tiene ganas de escribir, enseñándole a escribir, le enseñas a dominar su fuerza, su rabia, a controlar sus impulsos, a decir, ahora mismo me iría de copas con mis colegas, o me iría a fumar un porro, pero me voy a sentar a leer y me voy a sentar a escribir. Claro, lo que te le estás transmitiendo, fíjate lo que es. A partir de una vocación, de una voluntad de escribir, tú le estás diciendo, le estás enseñando una forma de vivir. Yo eso lo aprendí en una biblioteca de barrio, que ni siquiera era una biblioteca, que era un barracón, que funcionaba con los libros que la gente donaba, y que ahí no había criterio, porque ahí te encontraban los mismos libros de Agatha Christie que de Alberto Vázquez Figueroa, que una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, que cuatro tomos de la biblioteca Larousse, ¿no? O sea, de la enciclopedia de Larousse. Entonces tú pillabas pues lo que había, lo que ibas cogiendo, ¿no? Pero yo ahí aprendí eso, aprendí
que la cultura, cuando es pública, te da y te transmite una serie de valores que pueden ser una transformación primero para tu vida y luego para tu comunidad. Entonces, ahora vivimos en el tiempo de las fieras. Es decir, ahora vivimos en un tiempo donde los valores se han subvertido, ¿no? Cuando alguien me pregunta de qué va el tiempo de las fieras, siempre le digo, pues va de una serie de gente que sale a la calle a manifestarse en las grandes ciudades por el derecho a la vivienda. Y que ponen y pintan unos carteles que dicen: la vivienda es un derecho constitucional, no es sujeto de especulación. Ese es el tiempo de las fieras. No va de eso una novela, no va de otra cosa. Pero ese es el tiempo de las fieras. Es decir, cuando los ciudadanos tienen que reclamar lo que es evidente, lo que está en la Constitución, lo que es un derecho fundamental, y te encuentras enfrente a una serie de gente que justifica el status quo porque son las leyes del mercado, porque defienden la propiedad privada, ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, lo que yo intento transmitir a través del tiempo de las fieras es que ese conflicto de intereses nunca puede resultar a favor de las leyes del mercado. Nunca puede resultar a favor de los especuladores y nunca puede resultar a favor de ese ente abstracto que llamamos poder, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo de las fieras? Es un ejercicio de rebeldía, sin ideología. Es decir, no desde la política, sino desde los hechos, desde los actos de personas que simplemente se niegan a aceptar el status quo, ¿no? Vaya chapa, macho. Vaya arranque. Otra más y nos vamos. En ese Torre Baró, Víctor, hay un personaje que yo creo que para ti es una figura fundamental, ¿no?, en tu formación. Yo creo que le llamabais el padre Pera, ¿puede ser? Pera de él. Sí. Exactamente. Y me gustaría que le explicaras a ellos cómo influye este cura obrero, ¿no?, esa teoría de la liberación y todo esto, en los inicios, y cómo te llevan luego a ser ejercer uno de los primeros oficios que todos ejercen, ¿no? Porque la lista es bastante larga. Es bastante larga y... Bueno, yo tengo 56, o sea, ya debo irme centrando, pero aún me queda una. No, Pera era... Hay una anécdota que os quiero contar, que creo que no la he contado nunca. Mira, cuando Pera de él era un sacerdote, lo que en aquella época se llamaba un sacerdote obrero, que básicamente lo que él hacía era, montó una especie de asesoría, de gestoría para ayudar a la gente del barrio a pedir ayudas para la vivienda, pues cuando alguien se quería divorciar hacía este tipo de cosas, o cuando alguien denunciaba a su jefe en la inspección de trabajo, ¿no? Él era una persona formada y entonces él ayudaba a la gente con este tipo de cosas. Y por alguna razón a mí siempre me cogió cariño. No sé, no me preguntes por qué. No lo acabo de entender muy bien. Y me fue introduciendo en el mundo de la cultura desde otra manera, desde otra militancia, ¿no? Él me veía, pues yo andaba siempre con mis libros, por ahí, por la biblioteca, ya escribía, y eso le llegó a él de alguna manera. Me dijo: oye, tráeme a este chaval que quiero conocerlo, ¿no? En aquella época yo, como tú puedes comprender bien, el tema de los curas, de la religión y tal, pues ya me echaba muy para atrás. Y él fue el primero que me hizo leer un libro de Leonardo Wolff, que habla sobre la teología de la liberación. Leonardo Wolff fue un filósofo brasileño que elaboró la teoría de que la Iglesia no se puede quedar al margen de los problemas de la gente, sino que se tiene que implicar incluso políticamente, ¿no? Y eso, bueno, acabó llevándolo al ostracismo porque Juan Pablo II lo condenó al silencio, ¿no?, básicamente. Entonces yo leí ese libro, empezamos a hablar, me metió en movimientos sociales de las juventudes cristianas, no tiene nada que ver con los mormones ni nada de esto, ¿eh? O sea, era gente porque se implicaba mucho en la vida del barrio, etcétera, etcétera. Y él me hizo entender lo que es el héroe. Él fue mi primer héroe, por decirlo de alguna manera. Él fue la primera persona que yo vi que a partir de una proyección pública que él tenía, porque él era muy conocido en el barrio, era muy querido, las misas se llenaban, porque era un tipo que además prestaba a la iglesia pues, cuando había reuniones vecinales, incluso cuando había huelgas o
o yo me acuerdo de cosas, de momentos de que yo pensé que venía la policía y la gente se metía allí en la iglesia, y entonces él, como tenía muy buenas relaciones con el obispado, pues salía ahí a defender a la gente. Entonces, claro, yo la admiraba muchísimo, ¿no? Un chaval que a los 14 años admira a alguien, lo que quiere es emularlo. Entonces dije, bueno, pues esto es lo que hay que hacer para ser un héroe, pues yo me meto a cura, ¿no? Y le dije, oye, yo me quiero meter a cura y tal, y me dijo, tú estás tonto. Pero bueno, al final, el caso es que sí que fui al seminario, ¿no? Y estuve allí 5 años porque mi idea era, básicamente, era convertirme en un sacerdote como él y marcharme además, ¿no? Marcharme a Latinoamérica y hacer esas cosas. Eso no fue posible porque, bueno, ahí entraron ya otras cosas, ya entra el amor, ya entran otro tipo de cosas. Lo dejé, pero siempre mantuve muy buena relación con él. Y la anécdota que os quería contar es que cuando yo publiqué mi primera novela, en el año 2004-2005, fue porque gané un premio de la ONCE, el premio Tiflos, ¿no? Y a mí no me conocía ni Dios, nadie. Y pasarían muchos años antes de que me conociera alguien, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía ni idea de cómo iba el mundo editorial. Entonces el editor me dice, oye, Víctor, necesitaría que me escribas una pequeña biografía, ¿no? Pues para ponerla en la solapa, ¿no? Claro, no te conocía a nadie, pues... Y yo le escribí una carta de 3 páginas contándole mi vida. Claro, yo iba a saber que Dios, ¿no? Y entre esas cosas, yo hablaba de este sacerdote, ¿no? Y decía, me acuerdo que yo decía de él, dice, yo conocía a mi primer héroe que tenía psoriasis. Dice, digo, mi primer héroe en la vida tenía psoriasis, porque Perán tenía psoriasis. Y eso me llamaba mucho la atención de él, ¿no? Vale. Luego el capullo del editor, en vez de editar eso y cogerlo, va y publica un extracto y sale entre otras cosas, eso, ¿no? Entonces, claro, yo fui a regalarle el libro a Pera, que ya no era sacerdote, ya lo había dejado, se había casado, una catequista, bueno, ya sabéis que esa historia era bastante común en los años 80, finales de los 80, ¿no? Y voy y le llevo el libro y el tío la solapa, se me queda mirando y me dice, todo el mundo tiene que saber que yo tengo psoriasis. Y yo me quedé así, pero como tengo ese genio extremio, le dije, todo el mundo no, porque solo han publicado 500 ejemplares. Y me diciendo, no te hagas ilusiones que no todo el mundo. O sea, quiero decir que era un tipo muy severo, ¿no? Pero muy cariñoso al mismo tiempo. Sí. Algo te tuvo que enseñar porque lo de la Virgen de Montserrat a mí me ha impactado. Es verdad que vas todos los años Sí. a Montserrat, Sí. Y dejas un ejemplar. Sí. Eso es increíble. ¿Cuándo surge esta historia? Pues mira, surge precisamente con el peso de los muertos. Cuando yo era seminarista, me acuerdo de cuando vino el Papa Juan Pablo II, vino a Barcelona y fue a Montserrat. Y yo me acuerdo que nosotros, como éramos seminaristas, teníamos que ir allí a hacer el paripé y tal y cual, ¿no? Y me acuerdo que yo me escapé, porque claro, no sé, ¿habéis estado en Montserrat alguna vez? Es muy bonito, es un sitio precioso, pero la cripta de donde está la Virgen, donde se supone que se apareció la Virgen, está bastante lejos, está en la montaña. Entonces hay como un vía crucis muy bonito que recorre toda la montaña, que os lo recomiendo si alguna vez vais, hasta llegar a la gruta. Entonces el Papa tenía que hacer ese recorrido. Pero ¿qué pasa? Que estaba lloviendo y como el hombre pues ya estaba así un poquito tal, y es un sitio un poco, pues se llegó hasta el principio y tal. Y yo me acuerdo que me escapé, ¿no? A fumar. Yo fumo mucho, ya fumaba cuando era seminarista, ¿no? Y me estaba ahí fumando un cigarrillo debajo de la cripta, ¿no? Hay como una pequeña ermita con un sobretecho, un bajo techo, y estaba ahí fumando y tal. Y en ese momento me fijé en una cosa, no sé qué edad tendría yo, 16, 17 años, y me fijé en una muleta, en una prótesis, en una pierna. Coño, ¿y eso qué es? Entonces me acerqué y tal, y vi que era una cripta votiva. O sea, la gente hacía promesas cuando se sentía con necesidad de recurrir a algo. Cuando lo humano no te puede ayudar, recurres a lo mágico, ¿no? A la fe, a lo que cada uno se agarra a alguna cosa. Entonces, había mucha gente allí que le pedía cosas a la Virgen y le hacía promesas, ¿no? Y le dejaba, pues,
Si, por ejemplo, oye, pues me he curado la pierna, te llevo la prótesis. Mira, al final me casé, te llevo el vestido. Bueno, esto se hace en muchos sitios, ¿no? Pero a mí me impactó, y había un libro de firmas de gente, ¿no? Yo pues soy así de curioso que lo leo todo. Yo me leo hasta los prospectos de las medicinas. Pues empecé a leer esas dedicatorias y había historias preciosas, ¿no? De cosas preciosas. Y entonces escribí yo una cosa. Y dije, yo prometo que si algún día soy escritor, cada vez que publique una novela, vendré aquí a hacerle un regalo a alguien, ¿no? Y lo sigo haciendo desde que publiqué la primera. Entonces lo que hago una dedicatoria anónima, subo allí, un día 3 semanas, que no haya mucha gente, y la dejo. ¿Por qué? Porque sé que alguien va a llegar y se la va a llevar, ¿no? Porque la gente es así en este país, a lo gratis, pues oye, un libro de Víctor del Álamo y encima dedicado, que me lo llevo, ¿no? Entonces lo que hago es hago una dedicatoria anónima y lo dejo ahí porque yo tengo esa visión de lo mágico que a mí me ha pasado en la vida siempre. Yo creo en los milagros, no de una manera religiosa, ¿no? Pero sí que creo en los milagros. Siempre pienso, este libro le va a llegar a la persona que le tiene que llegar en el momento adecuado, ¿no? Y sigo creyendo en eso y lo sigo haciendo desde entonces. Igual hay algún espabilado que tiene toda una biblioteca gratis, pero yo sigo creyendo que eso es así. Y luego otra cosa muy bonita que hago en Montserrat es antes o después de publicar una novela me voy a pasar una semana al monasterio. Hay unas celdas que son de acceso público, que se paga muy baratito porque son muy austeras, y yo me voy ahí pues, a pasear con los monjes, a estar en la montaña, a pensar, a reflexionar, a meditar, y eso me ayuda mucho. Sí. Entrando ya en la novela, Víctor, ya, yo creo que ya, ¿no? Hemos venido a presentar la novela. Me llama mucho la atención la cita que utilizas al principio de William Blake. William Blake, para quien no lo sepa, es un importante poeta, pintor, fue teólogo, una persona multidisciplinar, podríamos decir, ¿no? del mundo británico. Me llama mucho la atención que hayas escogido esa cita, ¿no? Porque yo creo que retrata muy bien lo que es la novela y en parte lo que es el mundo literario en el que tú trabajas. Esa crueldad, ¿no? Que tiene corazón humano, ¿no? Y esa envidia que tiene humano rostro. ¿Por qué William Blake? Precisamente porque es esa visión de lo trágico y de lo bello al mismo tiempo, ¿no? Cuando tú lees los poemas de Blake, es como cuando lees los poemas de Milton, es cuando lees este tipo de poetas victorianos que son un poco góticos en el sentido de que entroncan lo peor y lo mejor, ¿no? Y porque resumen perfectamente lo que yo pienso del ser humano, ¿no? Y de lo que son los personajes que pululan en esta novela. Hay una cosa que a mí siempre me ha fascinado de nosotros, de los seres humanos, que creo que es lo que me ha llevado a la literatura al final, y es por qué construimos nuestros propios infiernos. ¿Por qué, teniéndolo todo para ser felices, elegimos el conflicto, elegimos la ambición, elegimos la infelicidad, ¿no? Es decir, eso tiene que tener un porqué, eso tiene que estar en el ADN de alguna manera del ser humano, ¿no? Pero al mismo tiempo está lo contrario, está la aspiración a la belleza, a la emancipación de lo material, la voluntad de trascender, de ser mejores personas, de cumplir nuestros sueños. Entonces esa dicotomía, ese conflicto eterno y irresoluble es lo que nos explica, ¿no? Yo escribí una vez que siempre somos mejores en el relato que en la vida, ¿no? Y creo que precisamente la poesía de Blake ejemplifica perfectamente eso, ¿no? Es decir, cómo escribimos, pintamos, creamos música, componemos, hacemos danza, siempre a partir de algo que nos duele y que necesitamos curar. Esto, fijaros que hay muchos críticos con los que he discutido y que me lo censuran, pero yo lo sigo pensando. El fundamento del arte es el dolor. El fundamento del arte es la imposibilidad. El fundamento del arte es aquello que nos falta. Si fuéramos felices, seguramente no existiría el arte. Es una percepción que tengo yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solo le prestamos atención a aquello que nos duele. Y aquello que nos duele ¿por qué? Porque nos importa.
Hay algo de nosotros que nos duele porque sabemos que no está bien. Ya no hablo a nivel social, ni siquiera a nivel familiar, hablo a nivel individual. Entonces, este tipo de escritores a mí me apasiona por eso. La novela arranca en Lanzarote, que es un lugar que tú conoces bastante bien. Yo tengo curiosidad, ¿cómo llegas a Lanzarote y por qué se te ocurre inspirar la novela en Lanzarote? Yo llego a Lanzarote como la mayoría de gente que se casaba en los años 80, porque era el viaje de novios, ¿no? Tenerife, Lanzarote. Y lo que me pasó esa primera vez, bueno, Tenerife sí, me gustó, pero bueno, al final están en otros sitios parecidos, pero cuando yo aterricé en Lanzarote en 1988, sentí que había encontrado mi lugar en el mundo. Es decir, no sé si a vosotros os ha pasado que a veces vas a un lugar donde no has estado nunca y sabes que ese es tu sitio. Sabes que ese sitio te transmite algo, ¿no? Y a mí me pasó, ¿no? Me pasó y desde entonces, pues bueno, he estado durante más de 30 años yendo asiduamente y regularmente. Entonces, yo sabía que en algún momento iba a escribir una novela que partiera de Lanzarote, no que pase en todos lados. Claro, que partiera, porque la novela, bueno, Venezuela, México, está Barcelona, también tu ciudad. Y bueno, y vamos a un país que los que tenemos ya una edad hemos sufrido, ¿no? Esa guerra que tuvieron que experimentar, ¿no? Que fue la antigua Yugoslavia, ¿no? Hay un germen en Yugoslavia en tu novela, ¿no? Que es un documental, sé que podemos contar muy poco sobre esto. Pero lo puedes contar esto. Que es un documental que se llama Safari Sarajevo. Y bueno, es un documental que yo, hasta que no termino tu novela y me pongo a investigar un poco sobre el asunto, no soy capaz de digerir que eso es real. Porque es tan impactante lo que tú narras en la novela, los que la leáis, los que hayáis tenido ya ocasión de leerla, que bueno, hasta este punto llega el ser humano, Víctor. Eso es lo que me planteé yo, ¿no? Cuando estaba buscando un tema para el tiempo de las fieras, pues ya tenía claro de qué quería hablar, pero no encontraba todavía el tema. Cuando un amigo mío historiador me habló de este documental y lo vi, pensé, joder, yo pensaba que conocía la inyección humana, pero siempre se puede bajar más bajo, siempre se puede ir un poquito más allá, ¿no? Y decidí que ese iba a ser el eje nuclear de la novela, ¿no? No os voy a hablar mucho de esto, porque quiero que lo descubráis vosotros, quiero regalaros esa sorpresa. Pero sí que me hizo pensar en una cosa. En ese documental, el realizador, Tupanic, que es un esloveno, es muy honesto. Es muy honesto cuando dice, estoy seguro de que esto es verdad, y los testimonios que si lo has visto son... Dice, pero nunca he encontrado las pruebas. Nunca he encontrado las pruebas, con lo cual eso hay que dejarlo en la hipótesis, ¿no? ¿Sabes lo bueno que tenemos los escritores? Que las hipótesis no nos valen. Tú no lo puedes demostrar, yo sí. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar el paraguas de la ficción. Y en el paraguas de la ficción todo cabe, ¿no? Es decir, poco importa si pasó o no pasó. Lo importante es que es plausible que pasara y yo lo hago suceder, ¿no? Evidentemente llevado al territorio, como digo, de la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción tiene una ventaja sobre la realidad. Primero, que los recursos son ilimitados. Ese documental se hace con poco dinero. Yo soy millonario cuando escribo. O sea, puedo ir a donde quiera, cuando quiera, como quiera. Y luego, por otro lado, es que yo no me debo a las pruebas. Yo me debo a las intuiciones, como escritor y como creador, ¿no? Entonces, lo que hago es crear un universo donde eso sea perfectamente plausible. Y con eso me basta. Y luego el lector que saque sus propias conclusiones. Además de Yugoslavia, hay personajes muy interesantes, personajes que la crítica sobre todo ha destacado en lo que serían los secundarios, ¿no? Porque tú eres un gran autor de personajes secundarios. Incluso algunos, yo creo que es cierto guiño a personajes reales, ¿no? Podemos intuirlo quizás en las iniciales.
¿No te resulta complicado traer todo esto a la realidad hoy día y que te puedan acusar? Tú te declaras una persona que no tiene ideología en tu literatura, ¿no? Pero tengo ideas, ideales. ¿No te ves en algún momento en medio de un fuego cruzado a la hora de hacer este tipo de libros? No lo pienso nunca. No lo pienso nunca por una razón muy sencilla. Yo escribo siempre con muchísimo respeto, con muchísima ternura y con muchísimo cuidado. No porque tenga miedo, no por autocensura, sino porque soy muy consciente de que cuando alguien me lea es muy probable que yo dé o que se encuentren personas que han sufrido esto de verdad. Entonces, cuando yo hablo de la desesperación de un trabajador que es despedido, que pierde su trabajo por la decisión de un fondo de inversiones de Nueva York y que, llevado por esa desesperación, comete una barbaridad, soy muy consciente de que yo estoy haciendo ficción, pero de que eso es real, de que hay personas que sienten esa desesperación. Entonces yo me debo a esas personas. Y por eso me habréis oído más de una vez declararme totalmente contrario a la pornografía de la violencia, por ejemplo, ¿no? La violencia es un recurso, no es un recurso. La violencia es una realidad y hay que tratarla como tal, ¿no? Por eso te decía, nos duele lo que nos importa, ¿no? Si a mí me importa la violencia, ¿cómo voy a hacer pornografía de la violencia? Si a mí me importa la corrupción, ¿cómo voy a hacer pornografía de la corrupción o espectáculo de la corrupción? Si a mí me importa cómo funcionan las altas finanzas y los fondos de inversiones que me acaban perjudicando a millones de personas, ¿cómo voy a frivolizar con ese tipo de personajes? Es decir, aquí hay rigor, pero también hay el derecho del autor de interpretar la realidad conforme a lo que sus personajes necesitan, ¿no? Y en cualquier caso, los guiños que hay son siempre amistosos. Son siempre amistosos. Aquí hay guiños a escritores, amigos míos, hay guiños a personas que a mí me han ayudado mucho en mi carrera, hay guiños a gente de mi barrio, hay guiños a todo aquello que al final me ha acabado configurando pues como el hombre y como el escritor que soy, ¿no? La literatura también tiene que servir como homenaje para los entendidos. Hace 2 años, Víctor, entrevisté a Daniel Fobiani, no sé si lo conoces, sí, claro. Un escritor fantástico, es gaditano, hace novela policíaca, en fin, un poco en la línea de lo que tú haces, denuncia también. Yo le preguntaba que siendo militar, porque él ejerce todavía como militar, ¿cómo recibían sus compañeros y la gente con la que él haya convivido este tipo de libros? ¿Qué te dicen tus antiguos compañeros de los Mossos de Escuadra? Bueno, digo, compañeros, jueces, fiscales. Claro, piensa que yo me fui hace muchos años ya. Entonces la realidad policial ha cambiado mucho. Si yo siguiera en activo, yo llevaría ya casi 40 años como policía. O sea, ya estaría, mi generación ya están casi todos jubilados. Pero lo que sí que me hace gracia es cuando alguna vez me llaman, pues por ejemplo, los Mossos tienen un club de lectura, ¿no? Entonces te invitan. Y tú vas ahí y te encuentras los comisarios, te encuentras gente que dice, pues estos antes no me cagaban la cara y ahora me están haciendo aquí, vamos a tomar un café y tal. Pues está muy bien, eso está muy bien. O casos que me han pasado, pues mira, pues hace poco, pues que sé, un ex jefe mío, uno de los buenos, por cierto, me escribió porque ahora se Julia quiere empezar a escribir. Y entonces me pedía ayuda y me pedía asesoramiento y cómo lo tengo que hacer y tal. Pues piensas que al final la vida es eso, ¿no? Ir dejando buena huella. Yo tengo la suerte de que en esos 20 años tuve muy buenos compañeros, tuve muy buenas experiencias, las malas las dejas a un lado. Y básicamente lo que hacen es alegrarse. Y se alegran mucho porque yo, incluso cuando estaba trabajando como policía, era un escritor y un lector voraz. Entonces yo, a la que tenía un momento, pues me veían escribiendo, me veían leyendo, ¿no? Yo iba siempre con una libretilla, cuando estaba en la policía judicial, iba siempre con una libretilla y cuando íbamos a los sitios tomaba notas siempre, ¿no? Y me decían, ¿esto es para qué? ¿Para la testa? Yo sí, para la testa. Si tú supieras. Iba ahí tomando pues mis notas, pues, hostia, esto me
interesa para una novela, usted esto no sé qué y tal. Es decir, yo siempre estaba en eso. Entonces, para mis compañeros, sobre todo los más cercanos, mi paso por la escritura era ya muy conocida, y de hecho yo recuerdo con mucho cariño cuando yo me marché. De hecho, mira, este reloj que llevo me lo regalaron hace 15 años mis excompañeros cuando me fui. ¿Por qué? Porque yo me fui triste en el sentido de que dejaba un mundo que había formado parte de mi juventud. Me fui con miedo porque no sabía lo que me esperaba, pero me fui ilusionado, ¿no?, con ese futuro. Y ellos siempre me apoyaron mucho, ¿no? Recuerdo un jefe que tenía en la última comisaría en la que estuve, Francesc Marsol, que era un tipo estupendo, con el que habíamos tenido muchas diferencias en el trabajo, porque él era un chico más joven que yo, era un poco Mario Surfero, y yo era un poco Soria, ¿no? Yo era un poco de los veteranos. Entonces tenemos ahí un poco de conflictos y eso, pero era una persona muy íntegra. Y me acuerdo que me dio un abrazo y me dijo: ahora es tu momento, Víctor. O sea, si no lo haces ahora, pues no lo vas a hacer nunca, ¿no? Entonces, yo creo que ellos se sienten muy orgullosos. Los que me conocen, ya te digo que todos los chavales que han entrado, les hablas de Víctor del Aro y dicen: ¿y este quién es, no? No. Has mencionado a Soria, al gordo Soria, que yo creo que es uno de los grandes personajes, no solamente de esta novela, también de Nadie en esta tierra, ¿no? Sí. Que es la novela, podríamos decir, prólogo, primera parte, no sé cómo tú definirías esta historia. Se puede leer este libro independientemente, Sí. pero digamos que nosotros también tenemos personajes que repiten. Son dos universos distintos, lo que pasa es que comparten algunos personajes, que es algo que yo no he hecho nunca. Entonces, la gente que haya leído Nadie en esta tierra pues se va a alegrar mucho de volverse a encontrar con estos personajes que evolucionan muchísimo. Y para quien no la haya leído, cuando acabe el tiempo de las fieras, seguro que va a leer a Nadie en esta tierra, ¿no? Entonces, ha sido una campaña de marketing perfecta. Pero no ha sido pensada así, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el personaje de Soria porque es quizá el personaje más cervantino de la novela, ¿no? Yo he dicho en alguna entrevista ya que y es cierto que yo he cogido el paradigma del personaje cervantino, es evidentemente Sancho Panza, no es el Quijote, es Sancho, ¿no? Sancho es el personaje, es el pueblo, ¿no? Es el pueblo. Y yo he querido llevar pues, a Sancho Panza, trasladarlo del siglo XVII, pues llevarlo al siglo XXI y sacarlo de la Mancha y llevarlo pues, a otro sitio donde los molinos también pueden ser gigantes, como puede ser Lanzarote, ¿no? Entonces es un personaje que muy humano, que resulta muy bueno y que además me ha permitido trabajar una cosa que yo no he trabajado nunca, que es el sentido del humor. Esta novela hay mucho sentido del humor, ¿no? Y ese sentido del humor lo pone Soria y lo pone desde el punto de vista de la ironía, que es el sentido del humor que a mí me gusta, porque la ironía es el humor que utiliza la gente inteligente, es el sentido del humor de la inteligencia, y Soria tiene mucho sentido del humor porque es una persona muy irónica y porque es una persona muy inteligente, en un tipo de inteligencia que a mí me interesa mucho, que es la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Quién de tu círculo come caramelos de menta? Bueno, aquí tenéis la librera que os va a regalar cuando compréis el libro Caramelos, ¿no? de menta. Esto es de un antiguo compañero, que efectivamente fumaba Ducados. No sé si alguno de vosotros fuma, si os acordaréis de lo que eran Ducados, no sé ya ni si existe. Y que para disimular el olor del tabaco encima se metía caramelos de menta. Y digo, tío, no hagas eso, porque claro, la mezcla de la menta con el Ducados pues era como halitosa, ¿no? O sea, que te ponía, aterrizaba las cejas, ¿no? Hay muchos guiños a antiguos compañeros, a vivencias que yo he tenido, ¿no? Y sí, me parece muy bonito crear un personaje con pequeños fragmentos de tu realidad y de tus vivencias. Otra cosa que también me ha llamado muchísimo la atención han sido los personajes femeninos, ¿no? Virginia es un personaje muy interesante. Virginia quizás se desarrolla más en la primera parte, en este primer libro, que es Nadie en esta tierra. Aquí lo vemos ya en otro perfil, han pasado los años. ¿Te cuesta más escribir sobre mujeres que sobre hombres o al mismo nivel? Yo lo siento, pero no creo en eso. Yo sé que ahora está muy de moda, ¿no? Y que es muy hacer bandera de cierta... Yo no creo en eso, yo creo en la literatura. A mí no me interesa eso. A mí me interesa el ser humano desde el ser humano y la injusticia desde la injusticia y la desigualdad de género desde la desigualdad de género. No me interesa la bandera,
me interesa el fondo. Y la literatura va de seres humanos y el ser humano es hombre, mujer, lo que tú quieras, no se distingue por el género, se distingue por su identidad, por sus conflictos, por su voluntad de rebeldía, por su fruición en existir y en ser, ¿no? Entonces es verdad que las mujeres en esta novela luchan por ser desesperadamente, ¿no? Pero no luchan por ser por el hecho de ser mujeres, luchan por ser por el hecho de ser invisibles, en algunos casos, y en otras por haber hecho pactos con el demonio cuando el demonio no acepta devoluciones, ¿no? Mujeres además muy reales, ¿no? Como el caso de Cura, ¿no? Una situación que te llega a enternecer, ¿no? La situación de la mujer de Soria, ¿no? Y estos personajes, Víctor, tú los desarrollas mucho antes de hacer la novela, ¿no? Sí. ¿Es cierto lo de los cuadernos, que haces un cuaderno por cada persona? Claro, coño, yo nunca digo mentiras. Yo no siempre digo la verdad. Pero es que de hecho, casi nunca digo la verdad, pero claro, nunca miento. Muchos cuadernos, ¿no? Para tantos personajes tienes que tener una papelería. Bueno, y cuando yo la palme, ya verás tú la biblioteca que les va a llegar, el fondo que les va a llegar a los de Torrebaro, que van a ir todos mis escritos para allá. No, lo hago por una razón muy clara. Es decir, yo creo que un personaje solo puede funcionar si lo acabas convirtiendo en una persona real, ¿no? Es decir, ya lo he dicho muchas veces, un personaje es una persona que se construye con un puñado de palabras. Entonces, de alguna manera, el escritor se convierte en biógrafo también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta escribir las biografías de mis personajes. Sí, entonces, claro, los conozco muy a fondo. Luego, mucha de esa documentación, mucha de esa información, yo no la voy a utilizar, pero me resultan hasta tal punto familiares que el lector siente esa familiaridad también enseguida, ¿no? O sea, enseguida entramos en calor con el Gordo Soria, enseguida entramos en calor con Virginia, enseguida nos identificamos con Julián, con Rafael Reyes, ¿no? Que es un personaje maravilloso. Es decir, enseguida entramos en calor con Vesna. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que eso viene de alguna parte y es como si reconocieras a un familiar, a un amigo, a alguien que ya te resulta conocido, y eso viene de un trabajo previo que yo hago, y lo hago precisamente a mano, porque al escribir a mano no estoy pendiente de otras cosas como son la corrección, como son el estilo, sino estoy más centrado en el sustrato importante, que es crear una identidad para ese personaje. Luego, cuando lo traslado, cuando esos cuadernos los traslado a la escritura del ordenador, ahí ya sí hay todo un proceso de correcciones, etcétera. Has mencionado a Vesna, sí, que es el personaje con el que prácticamente se abre la novela, ¿no? Sí. ¿Qué nos podrías contar sin desvelar nada de este inicio de novela de este personaje? Pues como diría Soria, me habéis traído a Lisbeth Salander a Lanzarote. Es una chica de 19 años que viene marcada por una infancia muy trágica y que ha hecho de la ciberdelincuencia su manera de hacer justicia en el mundo, ¿no? Es una chica que nos demuestra y que nos enseña lo frágiles que somos en el tiempo de la tecnología. Con este aparatito que tenemos aquí está toda nuestra vida, toda. Lo sepamos nosotros o no lo sepamos. Y ella lo que hace es enseñarnos cuán vulnerables somos, porque nosotros cambiamos cada semana el código de seguridad, ¿verdad? No la cambiáis desde hace 4 años. No os acordáis ni de la clave del Facebook ni nada. Pero ella lo que te hace es demostrarte que da igual lo que hagas. Te puede entrar en tus cuentas bancarias, en tu intimidad, en tu privacidad, no solo por lo que tú muestras, sino por el hecho mismo de tener un teléfono, ¿no? Esto lo aprendí de Pedro Baños, ¿no? Y ahí me puse a investigar con compañeros que se dedican a ciberdelincuencia y es impresionante, ¿no? Bueno, pues Vesna es una chica que se dedica a esto, pero de alguna manera es una Robin Hood moderna, que ella cree que hace justicia quitándole a quien tiene y dándole a quien no tiene, ¿no? Bueno, hace un poco ese juego que se va a encontrar con Soria, que es un policía que por tanto tiene que pedirle hacer lo que hace, pero que se va a producir ahí una extraña alianza entre ellos, ¿no? Entre una nativa digital y un
un inmigrado digital, ¿no? Un tipo totalmente analógico y una chica que no entiende para nada el mundo de la paciencia, ¿no? Del instinto y de la tecnología nace esa alianza que yo creo necesaria entre generaciones para plantarle cara a las fieras. Luego tenemos a un anti-Sherlock, que es Julián Leal, tú lo has mencionado, y un anti-Moriarty, ¿no? Que sería el sicario. Sí. Del sicario no sabemos el nombre. Seguiremos sin saberlo. ¿Habrá continuación del Tiempo de las Fieras? Sí, va. Ahora, esta vez sí que, igual que con la primera, la segunda me nace de una serie de personajes que digo, ¿por qué dices esto? ¿Por qué haces esto? Yo esto quiero saberlo, quiero averiguarlo, pero no tenía cabida en esta tierra. Entonces creo El Tiempo de las Fieras. Mientras estaba escribiendo esta sí que tenía muy claro que va a haber una némesis, va a haber una epifanía, si quieres, del sicario, porque yo soy de los que piensa que quien la hace la paga. Este las ha hecho del tamaño de un tráiler, del tamaño de un camión, y hasta ahora se ha ido de rositas. Entonces veremos en la tercera. Bueno, Víctor, yo no sé si el público tendrá alguna pregunta, ¿no? Querrán intervenir. Yo tengo muchas más preguntas, pero me gustaría que el público participara. Yo encantado, pero... Pablo se ha ido. No sé si... siempre Pablo suele romper el hielo, pero... Bueno, porque Pablo estaba... Ahora ha salido el teléfono, está como... Mientras vais pensando en alguna pregunta... Pero no hagáis preguntas para quedar en eso. Hacer preguntas que os interesen de verdad. O sea, que queréis saber de verdad. Sí, no, pues mientras vas pensando, Víctor, yo te voy a preguntar por la evolución de tu carrera, porque tú empezaste con un tipo de libro, no te gustan las etiquetas, porque yo creo que eso es importante, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Lo bonito de mezclar géneros es que enriquece muchísimo más el panorama de cada lector. Pero sí he notado que los capítulos son más cortos, que el ritmo es más vertiginoso. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a una evolución además natural. Yo creo que la literatura, como todo, tiene ciclos. Hay etapas de tu vida en las que te interesa un tema. A mí me ha interesado durante mucho tiempo la memoria histórica, la memoria familiar. Entonces he escrito pues La tristeza del samurái, Un millón de gotas, El hijo del padre. Ha habido otras épocas que me ha interesado, por ejemplo, salir de nuestra esfera. He escrito pues Antes de los años terribles, que pasa en Uganda, y ahora estoy en un periodo en el que me interesa mucho explorar la sencillez del discurso. Es decir, cómo contar historias muy complejas de manera muy sencilla para que el lector se sienta atraído en un doble sentido. Por un lado, por el ritmo, porque el tiempo de las fieras es un tiempo vertiginoso, porque vivimos en un tiempo que no nos da espacio para la pausa, porque vivimos en un mundo donde la información, los ítems de la información son continuos y nos causan desasosiego. Es decir, yo pretendo trasladar esa realidad al lector, pero al mismo tiempo sin renunciar a esa vocación que yo tengo de la profundidad sin discurso. Es decir, que no sea el escritor el que hace el discurso, que no sea el escritor el que dé lecciones de moral, de lo que está bien o de lo que está mal, sino que sean los personajes los que interactúan con el lector y que sea el lector el que tome las decisiones de qué está bien y de qué está mal, ¿no? Entonces ahora estoy en ese proceso de convertir el fraseo pues, en frase corta, precisa, con un bisturí, que era, por ejemplo, lo que hacía Miguel Delibes, ¿no? Miguel Delibes es ese tipo de escritor que en una novelita de 100 páginas, Las ratas, El camino, Los santos inocentes, te explica todo un mundo. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y a eso llegas con la madurez, con el tiempo, con el ensayo y el error, ¿no? Cuando tú escribes mucho, te puedes esconder entre el follaje. Qué bonita es esta frase. Cuando escribes una imagen que es muy, muy llamativa, los errores se pueden esconder mejor. Cuando vas a una novela como esta, donde la frase es directa, donde la descripción es la precisa, donde no hay más recursos retóricos que los necesarios, tú te desnudas como escritor.
O sea, la historia es lo que hay, ahí no te puedes esconder, ¿no? Y cada vez me gusta más ese riesgo, ¿no? De mostrar lo complejo desde la sencillez. Y ahora estoy en ese periodo de vamos. No sé cómo vamos de tiempo. Una curiosidad. Me ha gustado mucho lo de pero se escucha, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho lo de las biografías de los personajes. Sí. Mi curiosidad es si el escritor se ve personaje y se plantea su biografía. Ah, qué buena amiga. El escritor se ve como un personaje del que huir. O sea, yo me veo como un personaje del que escapar. Yo no quiero que el escritor se convierta al hombre. O sea, perdón, no quiero que el escritor se coma al hombre, porque el hombre es más importante que el escritor. Y luego, lo interesante de esto es conseguir desaparecer como escritor. Que sean tus libros los que hablen, y no yo. O sea, tiene que llegar el día en que yo no tenga que hacer promoción. Tiene que llegar el día en que yo no tenga que venir aquí a hablar, porque serán los libros los que hablen, ¿no? Y eso es lo fundamental. Yo hablaba antes de la mitología. A medida que uno va creciendo en este mundo y a medida que vas teniendo cierta notoriedad, se van acumulando anécdotas reales, ficticias o tergiversadas. Y eso va configurando una imagen de ti mismo para los demás. El riesgo de los escritores muchas veces es creerse esa mentira. O sea, olvidarte de la verdad y creerte tu imagen pública. Yo, por suerte, tengo un entorno muy firme, muy sólido, que a mí me recuerda, sí, tú serás mucho premio Nadal, tú mucho caballero, tú no sé qué, te toca bajar la basura. Eso es importante. La vida es importante. La cotidianidad es importante, ¿no? Y, bueno, pues huir de esos fantasmas. En cuanto a la biografía, me hace gracia que lo mencione Raquel, porque yo estoy escribiendo mi autobiografía, pero la estoy escribiendo para mí. No con la voluntad de publicarla, pero sí que te voy a decir el título. Se llama Lo que no debo contar. Y el subtítulo es Autobiografía a mi pesar. ¿Por qué? Porque si uno fuera honesto en el ejercicio de la autobiografía, en realidad es un ajuste de cuentas con la memoria. Es un ajuste de cuentas contigo mismo, ¿no? Y nunca es amable. Una autobiografía nunca es amable. Así que dudo mucho que esa autobiografía se llegue a publicar jamás. O en todo caso, cuando yo ya no esté. En cuanto a las biografías que puedan escribir... No debemos. No, o sea, no. En cuanto a la biografía que otros puedan hacer sobre uno, sea autorizada o no me interesa. Porque siempre será de algo como tocar la guitarra de oído, ¿no? Siempre será una tercera fuente, una segunda. No, eso no se acerca a la realidad y siempre se parece mucho al relato autorreferencial. Lo que te quiero decir con todo esto es que la notoriedad y el pasar a la posteridad me interesa un pepino. ¿Sabes? No es mi interés. ¿Qué más? Hombre, el rompehielos, Pablo, ha vuelto. Hay un autor que fue premio aquí, Juan Eslava, que fue premio aquí de La Rinconada, que él dice, una frase que me gusta mucho, que dice que un escritor, tiene dos fuentes de las que nutrirse, de su vida, un poco al hilo de la pregunta de Raquel, de su vida y de lo que lee. ¿Qué porcentaje hay en tu literatura de esas dos fuentes? Muy buena también está, muy buena. Lo que pasa es que yo te diría como como Luis San Pedro, o como decía también Semprún, ¿no? Es difícil distinguir, hay un momento en que ya es difícil de diferenciar la ficción de la realidad en la vida de un escritor, y más en un escritor como yo,
porque para mí la escritura no fue solo una forma de evadirme del tiempo que me tocaba o de escapar del universo en el que vivía, es que fue una forma de vivir. Es decir, yo aprendí a vivir, ergo, aprendí a pensar y a ser a través de los primeros libros que leí. Me condicionaron mucho, ¿no? Dije, pues yo qué sé, yo leí El lobo estepario de Germán Hesse y pensé, yo tengo que ser esto. Y me esforzaba en ser eso. Pues luego leí pues, Siddhartha, ¿no? Yo tengo que ser esto, ¿no? La identidad, mi identidad se fue construyendo a partir de lecturas que yo quería transformar en mi realidad. Pero luego, por otro lado, estaba el contrapunto de la realidad misma, ¿no? Pues, de la familia, la experiencia, la vivencia, el barrio, los hermanos, la carencia, el deseo que no se cumple, y todo eso pues al final te va configurando en un 50-50, yo te diría, ¿no? Yo soy mitad experiencia, mitad voluntad y mitad deseo. O sea, hay una parte de mí que ahora mismo está aquí, que es voluntad de deseo. Quiero ser el escritor que os convenza, ¿no?, de una serie de cosas. Eso no es cierto tampoco, es decir, eso me lo da el púlpito. Como no fui cura, pues soy escritor y tengo mi púlpito y tengo mi público, ¿no? Los feligreses no. Es decir, al final es una pregunta muy interesante, porque cuando quieres separar lo que en ti es ficcional de lo que en ti es experiencia, es como un chicle que se te ha pegado al zapato. Entonces no sabes muy bien cómo... Y eso es ser escritor en realidad. Yo creo que José Luis San Pedro se refería a eso con el hecho de que cuando él decía escribir es vivir. Hay un momento en que pasas una línea y tu personaje se convierte en tu persona. No al revés, no la persona en personaje. El personaje que eres se incorpora a tu realidad y tú ya eres eso. Ahora hace ya muchos años, yo me convertí en el tío que vive de su pasión. En el chaval que quería ser escritor y es escritor. ¿Por qué? Porque de esa bandera yo he hecho mi propio orgullo. Ese es mi propio triunfo. Y en ese triunfo yo he ido alimentando toda una serie de experiencias que lo reafirman, ¿no? Entonces, claro, si tú me dices, pues no quiero ser, ¿qué te diré yo? Mira, el otro día estaba viendo una película, que es una chorra de película, una comedia romántica, pero que se llama Una aventura en Marruecos. Creo que está en Netflix o algo así. Es una tontería, es una cosa muy melodramática, muy romántica, pero que me encantó. Y me encantó por una razón muy sencilla, y la historia es unos escritores que son muy famosos y son invitados por una chica muy rica a un retiro en Marruecos, ¿no? Entonces llega la escritora americana, ya veterana, guapísima, que se acaba de divorciar, tiene un bloqueo mental, entonces conoce a un tipo, se enamora y a partir de ahí escribirá el libro de su vida, bla, 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 bla. Bueno, hay un personaje que a mí me flipaba de esa película, que es el escritor de novela negra. Porque ahí están todos los ¿no? Y hay uno que es el escritor de novela negra, y por supuesto sueco. Claro, ya te digo que es una chorrada de película. El tío sueco, malcarado, oscuro, no sé qué, no sé cuánto. No, pues yo la estaba viendo. Y estaba pensando, pero es que a mí me gusta esa ficción. ¿Sabes? A mí me gusta eso. O sea, a mí me gusta creer que somos eso, ¿no? Y entonces yo, de eso he hecho mi vida. ¿Sabes? De escritores, de gente que te invita a un retiro y conoces a gente fascinante, que te enamoras y entonces cuando te has enamorado escribes el libro de tu vida y tal, ¿no? Ahí ahora, por ejemplo, Manuel Vilas ha escrito un libro muy bonito sobre esto, ¿no? De cómo la ficción acaba alimentando nuestra realidad y la acabamos convirtiendo en realidad misma. Sí, es muy curioso, muy curioso. ¿Qué más? Sí, ya por ahí. Hola. Es por el streaming el micro, ¿vale? Sí. Pues yo quería que hablases del poemario que has publicado, porque cuando vi que me sorprendió un poco, ¿no? Dije, coño, vaya cambio. Así que no sé, que contases un poco de qué va y cómo ha sido ese proceso. Bueno, yo escribo poesía desde siempre. De hecho, esto cuando lo he hablado con otros escritores, la inmensa mayoría empezamos escribiendo poesía, ¿no?
Por supuesto, poesía sin comprender la métrica, simplemente porque el fraseo corto es más natural, ¿no? Al principio. Y luego, bueno, pues siempre he ido leyendo poesía, siempre la he escrito, siempre utilizándola como un recurso distinto a la narrativa, porque para mí la poesía es mucho más instintiva que la narración. O sea, la narración es muy pensada, es muy trabajada, es muy elaborada, muy de estructura. En la poesía siempre me he permitido ser yo, muy libre, ¿no? También porque acabas asumiendo, después de muchos años de escribir poesía y de leer poesía, pues todas las reglas de la métrica, del parafraseo, ya las tienes muy incorporadas, ¿no? Pero ahí, como nunca había pensado en publicar poesía, siempre me he dejado ir como un desahogo, te diría yo. Y bueno, en un festival de cine, curiosamente, me pidieron que presentara, en Málaga, me pidieron hace unos años que presentara una película que a mí me gusta mucho, que es Hacia rutas salvajes, de Sean Penn. El director es Sean Penn y bueno, es una película que me fascina. Y entonces, para presentarla, no se me ocurrió otra cosa que leer un poema que yo había escrito que se llamaba Hacia la tierra, ¿no? Que habla de la libertad del hombre que busca un horizonte sin nunca encontrar. Entonces, cuando acabó el recital, bueno, cuando acabó el certamen y tal, pues mucha gente me preguntó, oye, ¿de quién es ese poema que quiero leer a ese poeta? Y dije, pues no lo vas a leer porque es mío, ¿no? Pero eso me dio la idea, pensé, bueno, ¿por qué no? Y recuperé una serie de poemas, no todos, pero una serie de poemas que me parecían muy significativos de la evolución que yo he ido sufriendo a lo largo de los años, para publicar una antología que es Mientras el mundo dice no, que ha tenido, pues como tiene la poesía en este país, nadie le ha hecho ni puto caso. Pero bueno, pero me hacía ilusión presentarla porque, como tú dices, los escritores tenemos muchos registros distintos, ¿no? Y me apetecía mostrar ese también, igual que puede que algún día me apetezca publicar alguna de las obras de teatro que he escrito, porque también escribo teatro, pero nunca lo he querido publicar. Bueno, es eso. Aquí ya no tengo vergüenza y, como dice mi madre, tú has perdido la vergüenza por el camino y entonces pues ahora ya me atrevo con cualquier cosa. Pero son poemas antiguos, son poemas trabajados hace ya muchos años. Dime. Hola. Hola. Antes has dicho que ha influenciado en tu literatura, bueno, en este último libro, Sancho. ¿Crees que todos los escritores hispánicos, y sobre todo los hispánicos, leen, beben o han tenido que beber en algún momento sobre el Quijote, sobre Cervantes? Y después una pregunta, broma, típica del bibliotecario. A ver. ¿Qué libro lees cuando no estás escribiendo y qué libro te llevarías a una isla desierta? Vale. Bueno, la primera, si todo el mundo bebe del Quijote o no, pues en realidad sí, aunque ellos no lo sepan. Porque seguramente el Quijote es la primera novela, no, seguramente no, es así, es la primera novela contemporánea, por decirlo de alguna manera, la primera novela moderna, en el sentido que es la primera vez que el personaje ya no es un personaje de épica, sino que es un personaje del pueblo, ¿no? Sancho es el paradigma del pueblo. Y es la primera novela moderna porque se trata desde temas como la locura, como el desenfreno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo hayan leído o no, quiero entender que sí, pero lo hayan leído o no, la tradición española bebe de la tradición cervantina. Entonces, a lo mejor no has leído el Quijote, pero has leído a Vázquez Montalbán, ¿no? Y acaba resultando que Vázquez Montalbán sí que había leído el Quijote y buenas de las cosas que hace Pepe Carballo, el gusto por la comida, etcétera, etcétera, tienen que ver con Sancho Panza también, ¿no? Entonces, al final, todos somos hijos de una tradición y, hombre, me gustaría que fuéramos hijos de una tradición más consciente. Es decir, que uno conscientemente elija pues este tipo de modelos, ¿no? Cervantinos.
¿Qué libro leo cuando no estoy escribiendo? Es que claro, yo tengo el problema que siempre estoy escribiendo. Entonces siempre estoy leyendo también paralelamente, ¿no? Soy un lector muy ecléctico, leo un poco de todo. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, una novela de un escritor que no es muy conocido ya quizá aquí en España, pero que ganó el premio Cervantes, que es un escritor nicaragüense, que es guatemalteco-nicaragüense, que es Sergio Ramírez. O sea, Castigo Divino, ¿no? Es una novela que estoy acabando ahora, pero me acabo de leer una novela muy amable, muy cariñosa, muy ¿cómo diría yo? De esas novelas que te reconfortan el corazón, que es Historia de un piano, de Ramón Mercader, ¿no? Por ejemplo, que es una novela muy bonita. Bueno, pues siempre hay algún libro en mi mesita, siempre, aparte de los ensayos que sigo leyendo y tal. ¿Y qué libro me llevaría a una isla desierta? Yo tengo un problema con eso. Pues necesitaría un contenedor. Entonces, claro, a mí estas cosas siempre me hacen mucha gracia. Yo tengo una biblioteca enorme. Mi sueño, mi aspiración es llegar a tener una biblioteca tan grande como la de Humberto Eco. O sea, imagínate, o como la de Saramago en Lanzarote, eso ya sería la bomba, ¿no? Entonces, claro, yo tengo un problema porque hay muchos libros con los que yo he crecido y con los que sigo creciendo, pero si tuviera que elegir uno que representara lo que para mí significa como hombre y como escritor la literatura, seguramente sería El extranjero, de Albert Camus. Pesa poco, lo puedes meter en el bolsillo. Y cuenta la vida, cuenta la humanidad entera en pocas páginas, entonces seguramente sería El extranjero. Muy bien. ¿Qué más? A ver si hay más preguntas por ahí. ¿Vosotros tenéis una hora para acabar o esto es...? Vamos Yo ya. no tengo prisa, pero... Estamos ya en el límite, ¿no? Del streaming. Pues mira, la última, si te parece. Vamos con la última. No, a mí no me eches o la penúltima. No. O la penúltima, Víctor, porque lo mismo se ocurre algunas, que es la portada. Y yo voy a preguntarte, porque los escritores normalmente nos dejamos aconsejar por los diseñadores gráficos, por los editores. ¿Tú has tenido algo que ver con la portada? Sí, yo me he implicado mucho. Pues cuéntanos un poquito sobre ella. Me he implicado mucho porque además es un trabajo magnífico. Me parece una portada elegantísima y que resume perfectamente todo lo que es la novela. Quizá la gota de sangre yo no se lo hubiera puesto, pero bueno, entiendo que la gente que sabe de esto, de diseño, lo quisieron poner. Y ha sido un trabajo de meses. Hemos estado meses, porque queríamos hacer, por un lado, demostrar que esta novela es distinta a todo lo anterior. Todas las novelas mías anteriores tienen una estética de unos colores más grises, más difuminados, normalmente con figuras humanas. Yo no quería que apareciera una figura humana, quería que apareciera un concepto, que era el efecto dominó. Luego, por otro lado, quería que apareciera una ficha de dominó, o decidimos, porque yo dije, tiene que haber la dualidad. Porque aquí cada personaje tiene su doble, ya lo veréis. El sicario tiene otro sicario, el policía tiene otro policía, la víctima tiene otra víctima. Hay una dualidad continua. Entonces me dijo una chica, mira, ¿tú quieres el efecto dominó? Porque hay un personaje de la novela que juega al dominó, ¿no? Dice, pues mira, esta es el pito, doble pito, ¿no? Porque lo pongas como lo pongas, tiene el mismo valor, significa lo mismo, y es la ficha, casi la ficha más humilde del dominó, ¿no? Entonces esa idea de que la primera ficha que cae, que es pequeña, hace caer a todo el resto, me parecía fascinante. Entonces ha sido un trabajo de equipo, me han ido presentando propuestas y propuestas y propuestas hasta que al final hemos dado con esta, y la estética me gustan mucho los colores, creo que es una portada como la novela mismo, creo que por un lado es muy inquietante y por otro lado es muy elegante. Sí, Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí y le damos un fuerte aplauso a Víctor del Árbol. Gracias. Ahora